Y ahí me di cuenta, como él no es el último abusador y yo no fui la única abusada en el mundo. Y se me amplió como la mirada después de eso. Y, y nada, siento que lo liberé al otro de esa, como de ese poder que tenía sobre mí, y me liberé yo de mis creencias sobre todo lo que había armado, ¿no? A través del temor, de todos los años que fui abusada, como que había un montón de construcción ahí, y en ese momento me liberé. Los pedidos funcionan, porque yo desde que empecé a hablar de esto, pedía todo el tiempo, quiero tener... Mis anotaciones eran cultivar el deseo de reconciliación. Abajo, estoy en esta situación, todavía tengo mucho odio. Otra fecha, cultivar, y así años. Claro. Cultivar el deseo de reconciliación, porque yo no sabía lo que era eso. También en un momento era como sincerarme de que no sabía lo que era una reconciliación. No lo sé, no tuve experiencia de eso, no sé lo que es una reconciliación. Quiero cultivar el deseo. Era Claro. todos los días pedir lo mismo. ¿Qué necesito? Necesito cultivar el deseo de reconciliación. Eso es lo que necesito. Entonces yo quería ser el adulto que lo encontré en ese momento, ¿no? Que así como suena no está mal, ¿no? Está bueno porque es una buena sensación, un buen propósito de querer cuidar las infancias, porque sí, porque es el futuro. Pero estaba construido desde la venganza, o desde esa venganza, la revancha de mi infancia. La revancha, claro. O yo queriendo eso, que no le pase a nadie más, Claro. ¿entendés? Como de querer ser la salvadora de algo, como que no sé. Y eso también se me cayó. Cuando tuve esta experiencia se me cayó eso. Estaba construido sobre eso y se desvaneció. Y quedé como en un sinsentido cuando me pasó eso. Como, ay, ahora no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y nada, y ojalá que pueda ayudar a muchísima más gente a poder hablar, a que sea algo, un tema que no dejemos de tenerle miedo, vergüenza, o yo sé que hay mucho eso, porque yo también lo sufrí mucho. La mirada de los otros, lo que, ¿no? O lo que uno cree que es la mirada de los otros. Pero que pesa, ¿no? Pesa muchísimo y te frena, que no nos frene esas cosas, como de que podamos avanzar a pesar de todo eso. Que la fuerza venga desde atrás, que nos impulse, que nos lleve y que podamos intentar reconciliarnos, que es una mochila tan innecesaria. No. Nosotras somos Red de Fuerza, estamos haciendo una serie de entrevistas e intercambios sobre la superación de la violencia sexual. Somos 3 amigas, Maggie, Lore y yo, que soy Maru. Estamos en la segunda parte de este relato de experiencia que comenzamos hablando de todo, como la primera parte de cómo fue cuando empecé a hablar sobre el abuso sexual. También más o menos como comencé a hablar con mis amigos y después fui hablando con mi familia y todo lo que desencadenó eso hasta ahora. Esta segunda parte voy a tratar de hablar más sobre la experiencia como de reconciliación a la que pude llegar gracias a todo lo que pude ver y aprender en estos años. Bueno, fui a hablar con mi familia, pasó todo eso y después de haber hablado con mi cuñada, estos son tipo cuñada, hermanos, tengo mucha familia. Somos familia numerosa. Pero capaz que no es el detalle, sino bueno, todo el contenido que voy describiendo.
Bueno, vuelvo a Buenos Aires después de haber hablado con ellos y después de que me dijeron que nada, que no haga la denuncia porque si no me iban a estar del lado de mi hermano y no de mi lado. En ese momento como que me desilusioné un montón eh, y decidí no volver a visitar a mis viejos, como tratar de, no sé, o sea, por el dolor que sentía, como dije, voy a dejar de visitarlos porque yo me siento sola, porque me pasaron un montón de cosas y sentí como que no me habían ayudado en nada. Em, y cerré como esa parte, ¿no? Como me quedé sin familia de repente, de haber tenido haber escuchado, ¿no? Como que para mí tenía mucho peso, tipo, siempre tenía que ir a visitar a mi familia, porque mi familia siempre, ¿no? Y de repente nada. Sí, también como esa valoración que contabas, Sí, ¿no? Que se caía todo eso. se cae todo eso, esa construcción de muchos años, como de escuchar a mi papá que decía, no, la familia es lo más importante, y nada, sentir que no, yo no tenía lugar ahí. Eso, como mucha desilusión de esa parte. Entonces decido como dejar de ir, decidí tipo, yo no voy a ir más allá, no sé. Y como que sentía demasiado dolor, Sí. ¿no? En ese momento. En una de esas, así de mi decisión, yo también sentía como que no estaba haciendo algo, ¿viste? Como más allá de que fui a hablar con mi cuñada y todo, sentía como que necesitaba hacer algo como más, siempre me quedó como eso, necesito hacer algo con esto, tengo que hacer algo. Y mis imágenes de hacer algo era en esto de, bueno, primero no quiero ir, después era, bueno, voy con una remera que diga, no, y esas eran mis cosas, esas eran mis luchas, ¿viste? Tipo, ir con una remera que diga, Carlos abusó de mí 7 años y intentó violar a mi sobrina, y mis papás están a favor de, no sé, como que esas cosas, ¿no? Se me ocurrían. Como con un total resentimiento, ¿no? Hacia mis viejos en ese momento y hacia el abuso y todo. Nunca hice eso. A veces todavía se me ocurren hacer esas cosas. ¿No? Un autoparlante. Un autoparlante, no sé, algo así que uno entérese. Bueno, entonces, en esta cosa de este resentimiento tan grande que tenía y todo lo que pasó, todo lo que viví en esa situación, un día hablando con un amigo, con Héctor, me pasó de que me preguntaba, tipo, ¿vos cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás con este tema o cómo estás en general? Y yo entonces le pienso decir que sentía como que mis referencias de bondad como que se me habían caído o no estaban, ¿viste? Tengo un hermano que se murió, lo mataron, es como que en ese momento para mí, no sé, como que era la persona más bondadosa de que conocía y de repente se muere. Y me había quedado sin eso y mi amigo se mudó a otro país y como que me había quedado y yo me registraba como una persona como muy carente de eso, de ese registro, como yo no podía reconocerme en esa bondad, tipo, yo no lo tengo, ¿entendés? Entonces yo lo puedo ver en vos, es como que en mi cabeza decía eso, como tipo, vos lo tenés, yo no lo tengo. Y en ese momento, hablando como es del registro de bondad, de lo que me producía ese registro, empecé a caer en cuenta que sí lo tenía, pero en ciertos momentos, ¿no? Como que yo cuidaba unos mellizos y ellos me generaban eso, como que tenían una apertura donde yo podía como registrar eso, dar de alguna forma. Las veces como que di desinteresadamente, que para mí eso como la bondad lo puedo definir así,
como esa cosa de dar desinteresadamente. Esos registros los tuve con ellos, ¿no? Como yo siendo yo misma, me relacionaba con ellos y era para mí bondadoso, hermoso. Y lo pude ver en esa charla con Héctor, como de decir, no, pará, yo en esta pequeña parte de mi vida yo sí di desinteresadamente, porque en todas las demás estaba esperando algo a cambio, ¿no? Como, pero acá soy yo dando algo a otra persona, ¿no? En esa charla reconociste tu Reconocí mi bondad. bondad en eso, ¿no? Como, y de haber tenido como, estaba convencida de que yo no podía hacer eso. Porque yo creía que mi hermano se me había sacado eso, como que él con lo del abuso y después yo con todo mi odio hacia él, yo no podía sentir eso por otras personas, ¿entendés? Claro. No podía porque no... Sí, el resentimiento. Sí, el resentimiento tiñe todo, te Tiñe empieza todo. como a pudrir todas las partes, ¿no? Y teniendo la información incluso que, no sé, sabemos que, tipo, si lo podés ver, también lo tenés en vos. Sí, o sea, intelectualmente sí, pero capaz que yo vine fallada. Y a mí no aplicaba eso. Seguro. O sea, había algo que estaba mal, seguro. Yo ahí. Entonces era como eso, como tipo, ok, sí, está bien, pero no aplica en mí. Eso. Claro. Entonces como que me convencí de que él me había sacado esa parte, por la capacidad de tener bondad. Entonces poder nombrarlo de esa forma, me empecé como a dar cuenta como, pero yo le di tanto poder a esta persona sobre mí, le di tanto poder, le adjudiqué tantas cosas a esta persona, ¿y en qué punto tiene tanto poder sobre mí? Y ese es que yo le di, ¿no? Claro. Es el que yo te doy el poder a vos, de que vos... Sí. Y en ese momento se me cayó como la ilusión de que él podía haber tenido como... La ilusión, el argumento es como que se desvaneció, claro, sí. Y en ese momento digo, claro, él no me sacó nada. Que yo conecte o no conecte con una cosa no tiene que ver con eso. Que yo no conecte con eso es porque no puedo llegar como a mi esencia, y hay cosas que sí me hacen conectar con eso y llego como a lo profundo de mi corazón y ahí están. Entonces ahí me di cuenta como, bueno, nada, le di tanto poder a eso que creí que yo no tenía bondad. Y ahí me di cuenta como él no es el último abusador y yo no fui la única abusada en el mundo. Y se me amplió como la mirada después de eso. Y nada, siento que lo liberé al otro de ese poder que tenía sobre mí, y me liberé yo de mis creencias sobre todo lo que había armado, ¿no? A través del temor, de todos los años que fui abusada. Como que había un montón de construcción ahí, y en ese momento me liberé. Me pude como desprender de eso. Y nada, como que perdió peso. Sentí como que en el mismo momento como, descubrí esto, ¿no? Y el momento fue como, claro, ¿cómo no lo había visto antes? Y después digo, esto yo ya lo pensé en algún momento. Me faltaba sentirlo. Claro. Yo podía haber pensado, pero el otro no sé qué, estaba en una situación, inmerso en una sociedad que no sé qué. Es un discurso que sale de acá, ¿no? Sí. Pero no podía llegar a sentirlo, tipo. Y es tan distinto cuando lo podés sentir, que te cambia todo te modifica, todo te empieza como a dar sentido. Es tener una comprensión también, ¿no? No solo entenderlo, sino poder comprenderlo en tu corazón.
Claro, sí, es como que se unen las dos cosas. Sí. Em, entonces como, aparte también lo que me pasó era como que em, los pedidos funcionan, porque yo desde que empecé a hablar de esto pedía todo el tiempo, quiero tener... Mis anotaciones eran cultivar el deseo de reconciliación. Abajo, estoy en esta situación, todavía tengo mucho odio. Otra fecha, cultivar. Y así años. Claro. Cultivar el deseo de reconciliación, porque yo no sabía lo que era eso. También en un momento era como sincerarme de que no sabía lo que era una reconciliación. No lo sé, no tuve experiencia de eso, no sé lo que es una reconciliación. Quiero cultivar el deseo. Era Claro. todos los días pedir lo mismo. ¿Qué necesito? Necesito cultivar el deseo de reconciliación. Eso es lo que necesito. Y cuando tuve esta experiencia es como, claro, o sea, yo pedí por tener este registro de reconciliación. Y bueno, nada, en ese momento sentí que era total, tipo, onda, esto aplica para todo el mundo. Tengo que hacer que, no, yo ya sé cómo es. Y después no fue así porque como que sentí como que se me amplió la mirada, como yo tenía una cosa, como un foco ahí, como mi hermano esto, el otro, Carlos, y después como, ¿y dónde estaban los otros? ¿Dónde estaban todos los demás? ¿No? Y ahí creo que, nada, me quedé ahí. Estoy en esa situación en este momento, como, ¿qué estaban haciendo las otras personas? Claro. Como que había otra cosa, ¿eh? Creo que eso es lo que me falta y todo el tiempo ahora pido por poder completar la película y sentirme como en paz con eso. Los otros te referís a tu Mi familia. familia y todo lo que estaban alrededor. Nada, como también esto lo pensaba como de empezar a hablar y empezar a querer reconciliarse con algo que fue como tan pesado, es como, es un trabajo, es un trabajo que hay que mantener y creo que lo mantuve por eso, porque tenía una convicción de que era lo que tenía que hacer. Eso, como de poder ver a futuro, de tener eso, de poder ver a futuro y decir, yo quiero estar en otra situación, esta no. Y siento que ahora sí estoy en otra situación, ¿no? Como que no te puedo decir que superé lo que tengo que para superar, me falta un montón, pero sí estoy en otra situación en cuanto a esa primera vez que hablé, esa primera vez que como que sumé experiencias. Claro. Sí, la reconciliación también es un camino, ¿no? No es que... Sí. Y me imagino que en esa experiencia es como la fe que es posible. Claro. Sí. Sí. Y es re loco todo lo que no sabía de la reconciliación también, como de que esto de que te cambia la vida, ¿no? La reconciliación, pero es como, sí, pero no es instantáneo que te cambia la vida. Te cambia la vida como, bueno, es un proceso. En proceso. Así, como, bueno, no es así estático de, listo, ahora sos otra persona. Claro. Porque yo le tenía mucho odio, ¿no? Como... pero el odio el odio visceral, ¿no? Como, ¿no? Como muy visceral de que mis sueños eran yo rompiéndole la cara. Siempre. Claro. Siempre le rompía la cara. ¿No? Desde ese odio, esa venganza, ¿no? Tipo, quiero romperte la cara. Y después de la experiencia, como que mis sueños se fueron transformando en otra cosa, como que me liberé, porque también funcionan muchos niveles, Sí. y me fui liberando también en esos niveles de sueño, de imágenes. Y también yo empecé a estudiar porque quería
cuidar las infancias, ¿no? Empecé a estudiar para ser maestra inicial Ujú. y porque yo quería cuidar las infancias. Era como, yo quería ser la persona que no encontré en ninguna de las etapas de mi infancia y quería salvar a alguien que podría estar pasando por algo parecido a lo que yo Ujú. pasé, ¿no? Como que había tantas señales, porque no es que no las sabía, ¿no? No las sabía, no es que- yo me hacía pis encima, o sea, como cosas Claro, así. claro. ¿Cómo no te das cuenta de que está pasando Claro. algo? ¿Cómo pasas por alto esas cosas? Es como, había muchas señales en las Claro. que yo no podía hacer cosas, ¿no? Porque tenía miedo, porque me pasaban, ¿no? ¿Y cómo pasas por alto esas cosas? Entonces yo quería ser el adulto que lo encontré en ese momento, ¿no? Que así como suena no está mal, ¿no? Está bueno porque Sí. es una buena sensación, un buen propósito de querer cuidar las infancias, porque sí, porque es el futuro. Pero estaba construido desde la venganza, o Ujú. desde esa venganza, la revancha de mi La infancia. revancha, claro. O yo queriendo eso, Ujú. que no le pase a nadie más, Claro. ¿entendés? Como de querer ser la salvadora de algo, como que no sé. Y eso también se me cayó. Cuando tuve esta experiencia se me cayó eso. Estaba construido sobre eso y se desvaneció. Y quedé como en un sinsentido cuando me pasó eso. Como, ay, ahora no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si esto posta no me suena, ¿entendés? Ya no es mío. Ya no te resonaba Claro, ese propósito, ese digamos. propósito, como, sí, todo muy lindo. Es lindo eso. Sí. ¿Por qué no? Pero si estaba desde ahí, no lo Claro. podía hacer. Igual continué con los estudios y terminé la carrera y al final de la carrera volví a encontrarle el propósito de por qué estaba haciendo esto. Y también lo remonto como a esa parte donde yo me relaciono en ese lugar y puedo ser yo misma con esa bondad, ¿no? Y eso es lo que le doy, y eso es lo que reconozco que el otro también me da, y es como algo muy genuino y muy, es un ida y vuelta que nada, que me llena, que me encanta, y eso es, no, eso es por esto es lo que estoy haciendo esto, y como que le volvió a dar un poco el sentido Claro. de por qué hacía lo que hacía. Se renovó el propósito, ¿no? Sí, Como- se renueva. Bueno, con esto de la reconciliación también después decidí volver a visitar a mis viejos. Ujú. Pero con ciertas condiciones. Ajá. Cuando yo voy allá, ellos le tienen que avisar a Carlos que no puede aparecer en mi casa. Yo voy una semana, de tal fecha a tal fecha que no aparezca, listo, está todo bien, arreglado, y yo voy. Bien. Y voy porque mi resentimiento con mis viejos y con todo lo que pasó no me saca como el amor que les tengo. Ujú. Eso lo reconocí porque no sé, yo lo odié muchos años a mi hermano Carlos y no siento como amor, ¿no? Como que no, Ujú. como que todo lo que pasó me sacó como el amor y no sé, como que no me quiero relacionar con esa persona en este momento de mi vida. Pero con mis viejos fue distinto, como tipo, entonces lo que hice fue tipo, onda, yo voy a ir, los amo, pero estoy dolida. Claro. Me duele todo lo que pasó, tengo bronca, tengo todo esto, pero voy a ir. No voy a dejar de ir porque hacerlo me duele más. Ujú. Entonces ahí decidí como, listo, yo voy a ir, le voy a contar a todo el mundo lo que pasó. Esas son mis condiciones. Que Carlos no vaya, no voy a dejar de hablar nunca del tema Ujú. y voy a tomar ese rol, tipo, acá se habla de esto, o sea, lo voy a hacer. Es mi rol, lo tengo que asumir y lo hago. Y le conté a todo el mundo, pasó así. Tus viejos aceptaron Ellos esas aceptaron condiciones. esas condiciones.
puede que no estén muy de acuerdo, Sí, puede bueno. ser, pero es la forma en que él Pero podrían no haberlas aceptado. podrían no haberlas aceptado. Y eso como de... A mí ahora lo que me gustaría es como relacionarme con ellos desde el amor que les tengo, ¿no? Como, porque son importantes para mi vida y para mis cosas. Y no desde la bronca de que si hicieron o no. Me gustaría poder aplicar esa cosa de... Porque yo puedo pensar en este momento de que mis viejos no tenían otra opción, de que mi mamá estaba oprimida, de que el status quo, no sé qué. No, como que tengo muchos datos para relacionarlo con eso, de cómo se dieron las cosas. No lo puedo sentir. No lo puedo sentir. No Sí. lo sigo sintiendo traición, sigo sintiendo que me vendieron una cosa que no era, de que yo no tuve lugar en la familia que ellos decían, como que no... nada, como muy, muy dolida. Yo qué sé, me dolió muchísimo lo que pasó. Eso, y esa cosa también de querer hacer de cuenta que no pasó nada. Hubo veces en que yo iba a visitar a mi familia y ellos hablaban de que un vecino había abusado de alguien. Ah, mira, qué loco, ¿no? Y yo decía, esto es un chiste. En el barrio de acá al lado. Y yo le decía, pero les recuerdo que acá en esta familia, aunque no lo puedan creer, tenemos uno propio. Claro. Entonces como esas cosas, ¿no? Como el querer siempre hacer de cuenta que no pasó nada y que no nos pasa eso. Y como lo dije como al principio, como que eso es más fácil. A corto plazo, a largo plazo te las cobra todas. Sí, totalmente. Sí, me pienso con esto que decís, ¿no? Si hago el análisis intelectual, puedes analizar y relacionar un montón de cosas, pero no lo siento. Ajá. Porque creo que sentirlo es realmente ponerse en el lugar de Claro. tus viejos, que es muy difícil porque al sentirte dolida y al esperar cierta respuesta de ellos que no se dio, es difícil ponerse en el lugar del otro. Pero el dolor que en ellos habrá causado eso y decir, ¿y esto con qué se come? Claro. Mejor tipo acá no pasó No pasó nada y nada. seguimos la vida, porque ¿no? Me da como esa sensación. Es que no deben saber cómo... Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces con algo así? ¿Qué haces si? No sé. También eso como que hablan de otros, es como que digo, claro, porque asumir que está en vos mismo eso y no sé qué, que tu sangre y es como re difícil, como que bueno, mejor hablemos de otros, esto, Totalmente. que es más fácil. Muy doloroso y con la valoración de la familia. Está pasando en la familia, no es que te Claro. está pasando en otro ámbito que no lo valoras tanto, ¿no? Claro. Bueno, como con esta experiencia de reconciliación también lo que al ver eso como de que estábamos inmersos en algo como más grande como de la sociedad, sentí como eso, como la sociedad tiene un problema y no que yo tengo un problema, ¿no? Porque yo no era la última abusada, ni era el último abusador, es como que realmente como me cambió el registro porque sentí como que él hizo eso porque algo le pasó en la cabeza, como algo muy personal, ¿no? Y no me lo hizo a mí. Ujú. Le pasó a él eso, Sí. ¿no? Justo Y fue justo conmigo. estabas vos, Sí, pero- justo fue conmigo y no sé, que las cosas, ¿no? Sí. Pero lo vi por ese lado y por eso como que siento como que fue una experiencia muy profunda de reconciliación. Porque antes no lo podía ver así. O sea, vos me hablabas y era como yo lo odio. O sea, ese es mi hermano que se murió, ojalá se hubiese muerto Carlos, ¿entendés? Claro. Y lo recontra resentía, boluda, lo recontra resentía con un odio horrible. Y haber cambiado eso a poder verlo como parte de una sociedad, parte como que es significativo y se puede, como que yo nunca pensé que iba a poder hacer eso.
Claro. Lo pedía, sí, pero no lo pensé que lo podía hacer. Solo confiaba en que sí era posible porque sí, porque confío en el proceso, porque aparte de nada, como dije antes, lo tenía que hacer, si no, no podía hacer nada más acá en esto. En meditar, en hacer otra cosa, no lo podía hacer. Y nada, y desde que empecé a hablar hasta ahora que tuve todas estas experiencias y todo lo que puedo contar sobre eso, me transformó por completo, como en un momento le echaba la culpa de lo que pasó, de haber sufrido abuso sexual, a todo, aplicaba para todo. Claro. Aplicaba para todo. ¿Me pasó mal? No, porque yo... Es por eso. Es por eso. Soy desconfiada, no, es porque así. Sí, ¿Cómo voy a confiar en alguien? Claro. O sea, obvio. Me enojaba con todo el mundo, no, y sí, obvio. Odio al mundo. No, todo tenía que ver con eso. Y asumir que uno también tiene esa cosa de, ok, yo construí mi vida. Lo habré construido también en base a esas experiencias, ¿no? De abuso y todo eso. Y toda la otra parte que estuvo buenísima también, como que toda esa parte también juega, ¿no? Y también estuvo importante, y démosle lugar también a eso. Y dejé de querer no haber sido abusada, ¿se entiende? Como que dejé de querer eso. Porque una de las cosas de la reconciliación, que yo creía que había muchas cosas de la reconciliación que no sabía, que era así, era eso, como de que yo iba a dejar de esta parte de mi vida, ¿no? Y al contrario de eso, como que lo integré, lo hice parte, ¿no? Yo pensé que, bueno, resuelvo esto, ¿no? Lo coso, lo paquetito, resuelto. Etiquetado, listo. Reconciliado. Y al contrario de eso es como, bueno, asumir que eso fue parte de mi vida y integrarlo a mi vida con todo lo que eso fue. Con sus partes buenas, sus partes malas, lo que aprendí, lo que no, lo que me falta. Y eso es parte de mi vida en este momento. Y siempre lo va a ser. Y nada, y ojalá que pueda ayudar a muchísima más gente a poder hablar, a que sea un tema que no dejemos de tenerle miedo, vergüenza, yo sé que hay mucho eso, porque yo también lo sufrí mucho. La mirada de los otros, lo que, ¿no? O lo que uno cree que es la mirada de los otros. Pero que pesa, ¿no? Pesa muchísimo y te frena. Que no nos frene esas cosas, como de que podamos avanzar a pesar de todo eso. Sí. Que la fuerza venga de atrás, que nos impulse, que nos lleve y que podamos intentar reconciliarnos, que es una mochila tan innecesaria. No. El otro día pensaba como que nunca pensamos tanto en las personas como cuando estamos resentidos. Claro. No, como que te querés olvidar de alguien y estás resentido, está más presente en tu vida que nunca. Y es como, no, es haciendo, es resolviendo, no dejándolo de lado porque siempre va a estar ahí como una mugre. Totalmente. Que molesta. Y la reconciliación, yo siento que no es que a ver si se entiende esta parte como de la reconciliación, no es que digo, yo lo perdoné, ¿no? Como no es esa parte de la persona, ¿no? Porque yo siento que con Carlos no quiero tener una relación, ni de nada, es como, capaz que todavía me falta algo por comprender o algo así, capaz que en unos años diga, ay no, lo voy a ayudar a este chabón. Claro. Puede ser, no lo sé. Pero siento que lo que reconcilié es el abuso. Y el hecho de haber sido abusada.
y que justo sea el chabón que me hizo eso, ¿no? Como que... Porque, no sé, como que en un momento también era como, ¿cómo me voy a reconciliar? Tipo, ni siquiera se merece que me reconcilie, ¿no? Claro. Como el acto de venganza es, no me voy a reconciliar con vos, te la recontra remandaste. O sea, vas a tener mi odio por siempre, ¿no? Como un castigo. Claro. Yo creo que nada, como que sacarlo de ahí y sacarlo de la otra persona y llevarlo a uno de nuestras experiencias, creo que nada, se corre el foco y es mucho más interesante. Porque la reconciliación es con la situación y con vos misma, Sí. en definitiva, ¿no? Ujú. Sí, también te cambia el enfoque hacia el otro, ¿no? Sí. Pero el otro tendrá que hacer su parte para reconciliarse con sus acciones, Claro, digamos. de que hará su tiempo cuando él decida. Sí, ojalá que no siga como haciendo daño a otras personas, como eso también, como, y Sí. genuinamente como tipo, ¿no? Me gustaría Sí. que por tu integridad, por Sí. todo lo que significa, ¿no? Por lo que eso se siente ser un ser humano, no sé, Ujú. por eso. Ujú. Podés sentir al otro como humano. Antes no, o sea, era un monstruo para mí, por todo lo que me hizo. No, creo que más o menos el recorrido hasta acá es eso, de haber tenido una experiencia que fue significativa, Ujú. que sigo trabajando y que quiero ayudar a otros. Ujú. Bueno, gracias por compartir. Gracias a vos. Bueno, hasta acá fueron estos capítulos donde se hablaron de muchas cosas. Yo me siento muy movilizada también por contar todo esto. Ya lo hice muchas veces, contar esto y contarlo una vez más como con este propósito es muy significativo para mí. Em, Quizás también me gustaría como remarcar como, no sé, eso, mi familia hizo lo que pudo con todo esto y yo también estoy haciendo lo que puedo con esto. No es una forma de acusar a nadie ni que de sumar resentimientos a cualquiera que escuche esto, como digo, no sé, ni tomar bandos, no sé, como que espero que todo sea escuchado así como alguien que está contando una experiencia nada más. Claro. Eso. Cualquier información va a estar, que necesiten, va a estar acá en la descripción y nos vemos en el próximo capítulo. Ujú. Adiós.